Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este programa, un programa especial por el tema del conflicto que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Ante un conflicto de tal envergadura que afecta de una forma u otra a la comunidad internacional, contamos hoy con Alfredo Rodríguez, experto en relaciones internacionales, para que nos dé su visión sobre cómo está la situación y qué es lo que puede ocurrir en estos próximos meses. ¿Qué papel va a desempeñar la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU en este conflicto bélico? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué tratados internacionales se han violado? ¿Existe posibilidad de que el conflicto se convierta en una tercera guerra mundial con peligrosas armas nucleares? Todas estas cuestiones las abordaremos con don Alfredo Rodríguez. Muy buenas tardes, don Alfredo. Hoy, buenas tardes, un placer saludaros. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Y lo primero de todo, en primer lugar, quería hablar de un pequeño contexto histórico, porque hace 8 años, por estas mismas fechas, Rusia se anexionó la península de Crimea, territorio que era de Ucrania, sin recibir prácticamente resistencia alguna. Esto fue un movimiento que parecía meramente para conseguir un territorio con grandes recursos naturales para el beneficio económico de Rusia, recibiendo por esta anexión una serie de sanciones por parte de la Unión Europea que, bajo mi punto de vista, fueron tímidas y no suficientes por la importancia de Rusia para proveer de gas a Europa, entre otros recursos naturales. ¿Cree usted que la Unión Europea tendría que haber intervenido más y haber impuesto sanciones más fuertes como las que se están imponiendo a día de hoy? ¿Cómo cree que llegamos a esta situación? Bueno, efectivamente Rusia aprovechó el 2014 para hacerse con un territorio que en principio había sido de la Unión Soviética, evidentemente, y de una zona de habla rusa y que les interesaba, no tanto por el interés energético, que posiblemente también, sino por lo que eso significaba en el lugar en donde está la península de Kiev con la posibilidad de tener un mayor acceso a otras cuestiones en el mar Mediterráneo. En aquel momento la Unión Europea puso sanciones extremadamente leves, pero lo que es peor es que no se preparó para lo que podía venir después. Europa, yo creo que por culpa de las guerras, las terribles guerras que sufrió en el siglo XX, ha quedado vacunada de buenismo en un sentido de no conceder a la defensa de su propio territorio y de todo lo que le rodea la importancia que se merece. Putin es un personaje curioso, o peor que curioso. He escuchado a algún psicólogo calificarlo de padecer algún tipo de enfermedad mucho más allá de la mera curiosidad, pero es listo, no sé si inteligente, pero sí muy listo. Y ha pretendido aprovecharse de la debilidad de Europa y de los aliados en Europa para avanzar en devolverle a Rusia una buena parte del espacio postsoviético que ha perdido. Y ahí está, está Ucrania, entre otras razones y entre otras regiones, ¿no? Igual que aplastó a Chechenia, a veces, o con dudoso pretexto de ser los responsables de determinados atentados en Moscú y en algunas partes de Rusia durante los prolegómenos de la Segunda Guerra contra ellos, de la segunda invasión de Chechenia, pues está actuando de una forma parecida. Además, de una forma muy similar, ya digo, porque en Chechenia lo hizo 2 veces, en una perdió, en la otra acabó anexionando de nuevo a esa república independiente. En el caso de Ucrania ya lo empezó en el 2014 y como ha visto que la reacción de la comunidad internacional ha sido escasa, pues ha seguido adelante. De todas formas, insisto, Putin es un psicópata. No lo he calificado yo, bueno, yo también, pero he escuchado la calificación a algunos psiquiatras y a algunos psicólogos que hablan del tema y por lo tanto, con un psicópata es muy complicado determinar por qué lo hace y cuáles son sus próximos movimientos. ¿Por qué lo hace? Una de las razones previsibles o plausibles es por devolver a Rusia al lugar que él pretende que le corresponde
evidentemente, y con ese espacio postsoviético que poco a poco le fue abandonando tras la desintegración de la Unión Soviética, la implosión del año 91. ¿Por qué lo hace además? Por devolver a su raza eslava, la raza eslava que es mayoría en la zona, ese sentimiento de orgullo que había perdido, ¿no? ¿Y por qué lo hace en tercer lugar? Porque es Putin. Son mis razones. Por lo tanto, en líneas generales, ha hablado ahora mismo de la debilidad de Europa. También se podría hablar de una debilidad de Estados Unidos por el tema de la salida de las tropas de Afganistán, que ha visto eso como una oportunidad para decir, esta es mi oportunidad de hacerme con Ucrania. Y además de esto, además de esta pregunta, también comentarle un poco, vamos, ha estado hablando que lo hace un poco por tema hegemónico, ¿no? Como para ser la hegemonía, la potencia mundial. Estamos volviendo un poco a etapas anteriores, cuando la Guerra Fría se enfrentaba en el bloque occidental de Estados Unidos con el bloque oriental, presidía la Unión Soviética. Bueno, por ser la potencia mundial, no. Él sabe que no es posible, entre otras cosas porque hay con alguien con el que no puede competir en absoluto, que es China. De momento China es su potencia aliada, o por lo menos está ahí y al menos en este momento no ha dicho estamos en contra de la invasión. Los dos tienen un enemigo común que es Occidente, y no digo adversario, digo enemigo común, ¿no? Significativamente Estados Unidos, evidentemente, pero todo lo que vuela occidental es enemigo tanto de unos como de otros. Así que esas son una de las motivaciones. Debilidad de Estados Unidos, quizá por esa salida de Afganistán, quizá por Joe Biden, que es un venerable anciano que debería estar, en mi opinión, retirado de la vida política y haber dejado el espacio estadounidense a alguien con ímpetu y con ganas, ¿no? De hecho, todas las esperanzas que había en Joe Biden, bueno, que las tuviera, pues se han ido desvaneciendo poco a poco en él y en su vicepresidenta, ¿no? Han demostrado, a mi punto de vista, me parece que son dos personajes bastante ligeros, bastante flojos, ¿no? Así que ¿es eso lo que está aprovechando? Bueno, esa es otra de las grandes circunstancias que se producen en este, digamos, en este plano geopolítico y geoestratégico, sin duda alguna. Debilidad de Estados Unidos, debilidad de Europa, que nos estamos dando cuenta ahora de que no deberíamos haber descuidado los presupuestos de defensa. España es un clarísimo ejemplo de ese descuido de los presupuestos de defensa, y con ello pues, muchos de los países de nuestro entorno. Y para mí el factor clave de todo esto es qué va a pasar con China. Si China recordase las veces en que los gobernantes moscovitas prometieron a Mao Zedong, o como hoy se le llama Mao Zedong, ayuda en tiempos de su revolución cultural o de su gran salto adelante, y nunca llegó esa ayuda, a lo mejor se den cuenta de que los rusos no son, perdón, los gobernantes rusos, no son de fiar, ¿no? Pero hoy por hoy, pues son aliados en esa lucha contra Occidente. China, desde un segundo plano, muy inteligente, muy lista, no ha votado que no en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, simplemente se ha abstenido, no ha ejercido su derecho de veto. ¿Para qué? Si ya lo iba a ejercer Rusia, o como yo la llamo, la nueva Unión Soviética, ¿no? Bueno, son esas circunstancias. Posiblemente hay más. Ser potencia hegemónica mundial por completo, no porque no lo va a ser jamás. No va a ser nunca la única. El eje mundial, el orden mundial no va a pivotar sobre Rusia en ningún momento, ¿no? A pesar de sus energías y de sus capacidades de recursos naturales, ¿no? Pero sí puede ser una magnífica aliada de China y hacernos la cusquilla a los occidentales. Pasando a un tema, creo que bastante importante también, de relevante importancia en este conflicto, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se creó con el objetivo de evitar este tipo de conflictos, entre otros objetivos.
¿cuál cree que es el papel que tiene que desempeñar ante este conflicto? ¿Cree que se está cumpliendo este objetivo para el que nació esta organización? Naciones Unidas ha demostrado que es un gran edificio precioso, con una fachada maravillosa, pero que es como un viejo edificio, ¿no? La arquitectura exterior es una preciosidad, pero las habitaciones son viejas, obsoletas, las cañerías se han atascado, las habitaciones ya no sirven porque no obedece. Es decir, es un edificio muy bonito que habría que tirarlo y rehacerlo de nuevo. La prueba de su insolvencia es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No ha podido decir nada sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania, entre otras cosas porque Rusia tiene derecho de veto. Entonces, ¿qué va a decir? Perdón, que ha sonado por ahí algo, lo voy a quitar. ¿Qué va a decir sobre ese tema el Consejo de Seguridad? No condenamos la invasión, cuando a todas luces es una invasión desastrosa. Y para mi gusto, aunque no soy jurista, es un delito de lesa humanidad lo que está cometiendo Putin con el asesinato de gente, iba a decir inocente, todos son inocentes, ¿no? Porque la invasión ha empezado, todos los demás son inocentes, pero sobre todo hoy acabo de escuchar, según unas versiones, 16 niños, según Naciones Unidas, 13 niños muertos. O sea, es un crimen de lesa humanidad porque debería ser juzgado este pequeño sátrapa ruso, ¿no? Cosa que no creo que le importe demasiado, porque sabiendo de dónde procede y cómo es, pues no le importa en absoluto ser. Así que si la pregunta de si Naciones Unidas cumple su cometido, la respuesta claramente es no. Hablando de otro tema, ¿qué tratados internacionales se han violado? Hablaba ahora mismo, por supuesto, de uno que es esencial, que es cada nación tiene derecho a su soberanía propia. En este caso, Ucrania está reconocida como nación, como una soberanía democrática y pues Putin y Rusia está, como estaba diciendo, realizando una invasión. Entonces, ¿cuáles son los tratados internacionales que se han violado exactamente? Bueno, exactamente muchos, pero básicamente todos los que dependen de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, cuyo articulado especifica claramente que nadie puede interferir en la soberanía de otra nación y la resolución 26-25 del año 70 que habla en ese sentido, ¿no? Que era una resolución mandatoria de la Asamblea General, ¿no? De ahí en adelante, tratados, acuerdos, no se cumplen los acuerdos de Minsk, tampoco los está cumpliendo Occidente, ¿eh? Quiero decir que en esto no vamos a salvar a los demás. No se están cumpliendo los acuerdos entre Bush o entre Estados Unidos y Rusia, Bush y Gorbachev en su día, porque la OTAN no ampliaría su espacio hacia el este y lo ha hecho. En fin, es que es un conjunto de cosas tan sumamente complejas y tan difíciles de explicar que prácticamente se está violando sobre todo el derecho internacional por completo, desde el momento en que hay una invasión de un territorio extranjero y una violación de los derechos de esa gente y un asesinato de seres inocentes. Un tema que está sobre la mesa es el tema de integrar a Ucrania en la Unión Europea. Ucrania ha pedido formalmente formar parte, ser miembro de la Unión Europea por parte de su presidente que está allí combatiendo con sus compatriotas. ¿Cree que si esto se produce o que si Ucrania llegase a entrar en la OTAN, que creo que también era una posibilidad que estaba encima de la mesa, se podría llegar a producir una tercera guerra mundial con armas nucleares, con lo que eso conllevaría? Y si se produjese una tercera guerra mundial, en este caso, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Sería parecido a la anterior guerra mundial en la que se aliaron Occidente contra el bloque occidental contra el bloque oriental? ¿Sería Estados Unidos quien sería la primera potencia que entraría dentro del conflicto? Porque Biden ha dicho también que iba a tener consecuencias este ataque de Rusia a la soberanía ucraniana. ¿Qué cree que es lo que puede ocurrir con esto?
Bueno, hablar de Tercera Guerra Mundial, el único que de momento habla de Tercera Guerra Mundial es el ministro de Exteriores ruso. Evidentemente lo ha hecho por boca de por la voz de su amo, ¿no? En este caso, sin duda alguna. Occidente no puede hablar de Tercera Guerra Mundial porque, como el mismo ministro de Exteriores de Rusia ha dicho, sería devastadora y sería nuclear. O sea, son afirmaciones suyas. Igual que la semana que viene, el lunes, alguien me preguntó en el ámbito de mis clases qué pasaría y dije que Putin invadiría Ucrania. Si hoy me preguntan, yo creo que no va a haber una guerra nuclear de ningún tipo. Entre otras cosas porque sigue estando ahí el concepto de destrucción mutua asegurada, no ha variado en absoluto. La Unión Soviética y Estados Unidos en su día no llegaron a las manos a la crisis de los misiles por el concepto de DMA, destrucción mutua asegurada, y no llegaron a las manos en otros disensos precisamente por ese mismo concepto, porque efectivamente Putin puede lanzar X bombas nucleares, muchas, y destruir el mundo, pero también se va a destruir el solo, ¿no? Eso un psicópata puede decidir que sí o que no. Claro, puede decidir que sí y que le importa un bledo morir matando. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? El problema es que le dejen. Es decir, no estoy muy convencido de que aquellos militares rusos... Yo sigo creyendo en la honorabilidad de ciertos oficios, ¿no? Y yo creo que no van a dar lugar a que se apriete ese botón nuclear. Lo puede hacer, sin duda. ¿Lo va a hacer? Es que cualquiera sabe, ¿no? Creo que no, pero entiendo que puede hacerlo sin ningún problema y destruirnos a todos, claro. Ahora, vamos a echar un poquito de agua al conflicto, ¿no? Hasta donde se puede. Hay otras formas de hacer la guerra que son tan perniciosas, sin ser tan mortales como esas, que es la guerra híbrida. En este momento es por tierra y aire, pero mañana, bueno, y por otros espacios que no se ven, como es el propio ciberespacio, que están ahí. Yo no creo tanto en la guerra nuclear como si en una guerra híbrida declarada entre Occidente y Oriente, en la que el bloque oriental estará formado sin duda por Rusia y China como gran colaborador necesario. Hace un poquito, a la hora de comer, me ha llamado una persona de un banco para preguntarme cosas y para hablar de fondos y para hablar de estos temas. Y hemos hablado de inversiones y estas cosas y me hablaba de que los fondos que ahora están más en auge son los de ciberseguridad. Y decía exactamente, y decía que son lógicamente los que ahora necesitamos todos, pero me ha dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Los analistas, los trabajadores de estos fondos solo tienen el día tranquilo cuando en China es fiesta. Es decir, me estaba diciendo que solo cuando en China es fiesta no hay ataques cibernéticos, porque ese día descansan los hackers y los crackers, ¿no? Lo mismo va a pasar a Rusia. Rusia tiene un arsenal de gente trabajando en ese espacio, como todos sabemos. No es algo que esté descubriendo en este momento. Por lo tanto, quiero ser optimista en que no haya guerra nuclear. Lo que nos quede sin esa guerra nuclear es mejor o peor. Pues esto es como susto o muerte, ¿no? ¿Qué eliges? Pues no sé cuál es la peor de las elecciones, pero nos va a tener unos cuantos meses guiados. Esta misma persona me decía, me he estado viendo los antecedentes y las crisis bursátiles duran en torno a 22 días y se recuperan a los 45. Pues si eso es signo de que las cosas se recuperan, pues, podría ser un indicio. Yo no soy economista. Esto me lo ha dicho un economista. Esta situación que estamos viviendo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cree que este conflicto puede llegar a reforzar el bloque oriental, que como bien dice, está formado por Rusia y por China, en detrimento del bloque occidental en el que están Estados Unidos y Europa, incluso otras alianzas que estaba comenzando a intentar formalizar Estados Unidos, como era la Alianza del Pacífico con Australia y otros países? Bueno, yo creo que está reforzando esas otras alianzas. Occidente lo está reforzando. La Unión Europea nunca ha estado tan unida en una toma de decisiones, salvo las primeras sorprendentes que se pueden tomar. Pero
publicitarlas como hemos expulsado a Rusia de Eurovisión, me parecía una auténtica chorrada, con todos mis respetos, ¿no? Sin embargo, hoy hemos tenido a un Borrell, ayer tuvimos a un Borrell espectacular en sus declaraciones, ¿no? Un magnífico discurso de 3 minutos aproximadamente en español, que estaba francamente bien en lo que ha dicho y en lo que eso significa. Evidentemente la unión Rusia-China, que es una unión de necesidad o de acercarse a un enemigo común, los amigos, como los enemigos de mis amigos son mis amigos, esa es la alianza, pues está ahí, está claro. Pero ha reforzado la Alianza Europea y el vínculo transatlántico. Y ese vínculo transatlántico nos lleva a otras alianzas, como por ejemplo con otros países del sureste asiático y de Oceanía. En eso salimos reforzados, es decir, hoy la Unión Europea puede incluso salir reforzada de este envite, si al final no es malo para todos, claro. China, por supuesto, ahora mismo, como me decía, está en segundo plano, pero ahora nadie niega absolutamente que es primera potencia mundial a nivel económico, Sí. porque tras la pandemia así ha quedado. China como primera potencia mundial. ¿Cree que esto va a seguir siendo así o que y Estados Unidos va a intentar recuperar la hegemonía mundial que tenía? Bueno, no es que lo intente, ¿no? Estados Unidos con Joe Biden fue saliendo y dejando, bueno, antes de Joe Biden ya se veía el ascenso de China en el ámbito económico mundial, ¿no? China lo ha hecho muy bien, ha sido muy inteligente, descubrió que una de sus grandes ventajas es la mano de obra, la tiene y la tiene muy barata y con eso es altamente competitiva en el espacio internacional y además y fue poco a poco comprando el exterior. Compró África, compró Latinoamérica, tiene la deuda estadounidense, hace prácticamente lo mismo en Europa, es decir, China nos ha ido invadiendo poco a poco, económicamente hablando. Así que desde el punto de vista económico, pues, si no está a la par ya de Estados Unidos, está incluso por encima. Desde el punto de vista militar, también ese poderío económico ha hecho despertar a China y ver que su espacio, su mar asiático debe pertenecerle y en ello quiere establecer sus alianzas en su futuro, pero también se da cuenta de que puede avanzar en otros aspectos. Y no olvidemos que China, que Xi Jinping no es una persona de escrúpulos, tampoco es básicamente un comunista en todos los sentidos. Y por lo tanto, todo lo que pueda conquistar, pues de hecho, hizo todo lo posible para quedarse, por ser gobernante vitalicio del partido y del gobierno chino, de la República China, ¿no? De la República Popular China. Así que indudablemente China es una potencia. Los demás que somos, si nos aliamos de verdad y nos juntamos de verdad, podemos hacerle frente y tener un mundo bipolar o tripolar, si metemos a Rusia y todo lo que ello conlleva, ¿no? Si nos achantamos un poquito, pues seremos comparsas de China y nos comprará poco a poco a todos, ¿no? Lo cual dice un poco el futuro de nuestros nietos. Por último, y para terminar la entrevista, le quería comentar respecto a nuestro país, a España, este conflicto, ¿cómo le va a afectar a nivel económico, político, social? Porque hemos visto que la primera posición que tomó el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, fue de no enviar armas a Ucrania o ayudas económicas. Esa posición ha cambiado. Esa posición ha cambiado y el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido enviar armas y ayudas económicas al gobierno ucraniano. ¿Cómo cree que va a afectar todo esto al panorama político, social y económico de nuestro país? Bueno, el panorama político está tan complicado como que un Partido Popular está en horas bajas, cuando podía haber dado el sorpaso al PSOE, pues parece que de momento no lo va a hacer, todo hace pensar que no, y por lo tanto, en el ámbito político, el Partido Socialista tiene un ancho campo de maniobras, ¿no? En unas hipotéticas elecciones gobernar en solitario no creo que le llegue, por lo tanto tenía que decidir con quién quiere gobernar. El gobierno con sus actuales socios de coalición tiene unas connotaciones, las que vemos, y esas contradicciones que cabalgan, según palabras de su líder mediático, Pablo Iglesias,
y lo cabalgan con un cinismo, con perdón, absolutamente extraordinario. Hoy Yolanda Díaz ha dicho que está absolutamente de acuerdo con el gobierno y que todo el partido está de acuerdo con el gobierno y lo apoya, y sin embargo la ministra de Asuntos Sociales, creo recordar, se me acaba de ir el nombre, bueno. Creo que era Ione Belarra, quizá. Ione Belarra, perdón, sí, efectivamente, ha dicho que es inconcebible y que armar a la población ucraniana solo implica la posibilidad de un conflicto mucho más grave. No sé exactamente, porque nadie le ha preguntado si lo que ella abogaría es porque Ucrania se rinda, que es otra opción, ¿no? Que Ucrania que levante las manos y diga aquí está. Pero, sin embargo, creo que ha sido Esquerra o ha sido Compromís, no, ha sido el líder de Compromís, el que ha hecho una cosa muy sensata. Si Rusia no se arma, no hay guerra; si Ucrania no se arma, no hay Ucrania, ¿no? Me parece una clave esencial de todo esto. Y si pierde Ucrania, perdemos todos. Por cierto, que me has preguntado antes sobre el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Ahora con ello, porque se me ha olvidado contestar y bueno, es imposible a corto plazo. Así que la postura política del gobierno es curioso. Sí, hoy ha cambiado. Hoy he tenido clases toda la mañana y he puesto la radio cuando volví a casa y de repente he escuchado que el gobierno español manda armas ofensivas al gobierno ucraniano. Bueno, rectificar el desarrollo. Creo que es lo que hay que hacer. No hay otra. Eso le va a costar a la coalición, no porque Yolanda Díaz ha dicho que no, pero eso crea disenso. Por otro lado, dices que Putin es aliado de los venezolanos, de tal. Bueno, pues ahí está Echenique, que dice que es un ultraderechista y aliado de los gobiernos de la ultraderecha, ¿no? Cargando contradicciones. Y en cuanto retomando la pregunta previa que al final se me ha ido, el procedimiento de ingreso en la Unión Europea no es de hoy para mañana, exige unas consideraciones. Y esas consideraciones deben ser tenidas en cuenta: la legislación, la economía, la justicia, el libre mercado. Es decir, hay unos condicionantes en la Unión Europea para ser socio, miembro de la Unión, que si se violan, acabamos violando a la propia Unión Europea. No es algo de hoy para mañana. Se puede votar hacerle candidata a la Unión Europea, por supuesto que sí, candidata a ingresar a la Unión Europea. Y yo votaría sí, porque creo que Ucrania tiene muchas cosas que aportar, pero ese sí es condicionado a que cumpla los 3 criterios básicos de la Unión, ¿no? En cuanto a legislación, en cuanto a economía de libre mercado, etc. Y ahí están los socios del gobierno español que han votado que no al ingreso de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. O sea que, de nuevo, cabalgando contradicciones. El ingreso en la OTAN no creo que se vaya a producir en absoluto, porque es posiblemente una de las condiciones que se le pueda dar al loco Putin, en mi opinión, lo de loco, para que deje de... Es decir, que al final Putin necesita una salida más o menos honrosa para que no se note mucho que se ha metido en un callejón sin salida. Y puede ser hacia adelante y morir matando, o puede ser hacia atrás, pero con condiciones que no se vayan notando, pero que se acaben cumpliendo. Y una de ellas es no a Ucrania, no a la Ucrania en la OTAN, y posiblemente algún desmantelamiento de misiles en Rumanía o en lugares próximos a la frontera con la nueva Unión Soviética. Pues muchísimas gracias por concederme la entrevista, Alfredo. Un placer. Es un placer, pues, tener la opinión de un experto en relaciones internacionales y en este tipo de conflictos, y veremos a ver qué nos depara en estos próximos meses este conflicto. Muchísimas gracias, Alfredo. Mucha suerte a todos. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Gracias, un saludo. Hasta luego.